Lo que trajo la lluvia, dijo Canale, porque está Blas Bonafini acá en el estudio. Le pasamos el mate a Blasito. Bueno, y lo anticipábamos. Hoy es portada de casi todos los diarios en la República Argentina lo que sucedió ayer en Chile, la elección presidencial, la primera elección también obligatoria, ¿no? El voto obligatorio, y no voy a hablar yo de esto, lo va a comentar Cecilio Panela, que ya nos acompaña acá. ¿Cómo te va, Nacho? Buen día. Muy bien, ¿usted? Todo bien, bien. Bueno, Bien. más o menos cuando estuvimos, ¿qué fue, el viernes? El viernes, sí. Anticipamos un poco, Sí, ¿eh? porque ¿No? las encuestas esta vez... Tenías miedo. Bastante Las acertadas. encuestas esta vez estuvieron bastante acertadas, salvo la diferencia entre quien Eso. salió primera y quien salió segundo, y que es la clave de del balotaje dentro Sí. de un mes. No hubo grandes hierros de las encuestadoras. Janet Jara, la candidata de la coalición de izquierda, Sí. el Partido Comunista ella, 27 puntos. Y José Antonio Katz fue el candidato más votado de los de derecha, líder del Partido Conservador, 24 puntos. Sí. Finalmente la diferencia fue de solo 3 puntos y eso también habla de lo que puede ocurrir en la segunda vuelta. ¿Y de cuánto se hablaba en la previa? Entre 5 y 8 puntos. 5 y 8. No solo eso, se hablaba de que Jara debía pasar la barrera de los 30 puntos como para llegar al balotaje. Claro, más entero. Y la verdad que 27 puntos son pocos para lo que viene porque obviamente, como dijimos aquí también, toda la derecha se va a encolumnar detrás de Katz. Sean los dirigentes y no son los dirigentes, yo creo que los propios votantes. Quienes votaron obviamente a Johannes Kaiser, el Partido Libertario, él ya lo anunció Milei anoche. chileno. Él ya lo anunció anoche. ¿Cuánto sacó? Sacó 13 y monedas. Sí, a ver, ya te digo. La sorpresa fue Franco Parisi. 13.92 sacó el pero Milei chileno. salió cuarto. Pero la sorpresa la dio Franco Parisi. Es verdad. Un outsider, no sé si outsider decirlo, porque es la tercera vez que se presenta, candidato independiente. Igual es un tipo que en el fondo es economista, liberal, pero un tipo bastante particular. De hecho, estoy siendo generoso. En la última elección, él fue candidato a presidente y también salió tercero. Pero no estaba en Chile y no pudo votar. ¿Saben por qué no estaba en Chile? Porque tiene prohibido el ingreso a su país, porque no le pasaba la cuota alimentaria a su esposa o a su ex esposa. Increíble. Ese es un candidato a presidente que se presentó tercero, y ahora volvió a salir tercero. Casi 20 puntos sacó. Increíble. Es una... Lo que pasa ¿Y es que él a dónde se va? A sus votantes no va a decir nada. Pero hay afinidad ideológica con Katz, claramente, de los votantes. Anoche se dio un hecho muy importante porque Belín Matei, que es la que salió cuarta, con 12 puntos, casi 13 puntos, la derecha tradicional de Chile, la que era de Sebastián Piñera, para ubicarnos, fue al búnker de Katz a darle el apoyo. En cambio, Kaiser lo hizo telefónicamente, le dijo: yo te apoyo, pero quiero que seas libertario, liberal, todo lo que sea. Bastante dividido igual, ¿o no? Es que los candidatos de izquierda hicieron casi una PASO, una interna abierta. La que no hicieron, en Chile no es obligatorio hacer la primaria. La izquierda la hizo, ganó Jara y todas fueron detrás de ella. La derecha no la hizo y se hizo, de hecho, en la elección acá en esta elección. Por eso, ayer Katz decía que efectivamente lo más importante era la unidad, porque era más peligroso lo que había enfrente que las diferencias que podían tener en la propia derecha. Hablaron los dos candidatos. Sí. Cuando pasó la elección anoche. Vamos a empezar escuchando, si te parece, a Jara, la candidata de la izquierda. La escuchamos. Queridos compatriotas, queridos chilenas y chilenos, estoy aquí frente a ustedes, dando la cara y con mi corazón abierto como siempre ha sido, y les agradezco mucho que nos acompañen hoy día desde el centro de Santiago, dando un mensaje potente de esperanza y de futuro para todo el país. Muchas gracias hoy día por sus votos y hoy día por acompañarnos acá y darnos su confianza. Quiero decirles que mientras escribí estas palabras no podía dejar de pensar en una sola idea. Creo que Chile es un país grande y es algo que no podemos olvidar. Chilenos y chilenas, no olvidemos lo bueno que somos como país.
Y no dejemos además que nos hagan creer que no lo somos. Somos un país inmenso, grande, generoso, solidario y con mucho futuro y esperanza. Esa es nuestra patria y que crece y va a seguir creciendo con todas y todos. Bueno, ahí está, Janet Jara. Janet Jara, la candidata de la izquierda. Ahora escuchemos a José Antonio Katz, el que salió segundo. En la elección Conservador. Conservador. El conservador Katz. Pedir unidad, en ponernos todos a disposición de una causa, que no es la causa ni de un candidato ni de un partido, es la causa de Chile. Lo hemos reiterado en todas las ocasiones que hemos podido. Chile es más importante que los partidos, más importante que las distintas personas que levantamos estas propuestas. Podemos haber tenido diferencias, y es así, en la vida se dan diferencias, incluso dentro del mismo sector, pero esas diferencias no tienen comparación alguna con lo que vemos al frente. Y lo que necesitamos evitar es la continuidad de un muy mal gobierno, quizás el peor gobierno que recordamos en la historia democrática de Chile. Por lo tanto, le agradezco a todos tus equipos, Evelyn, a todas las personas que hicieron posible que hoy día también juntos podamos llamar a la unidad, y te agradezco personalmente a ti por el gesto democrático que has tenido de venir y solicitar lo mismo, unidad. Bueno, ahí estaba. Katz, agradeciéndole a otra de las candidatas de derecha, en este caso Claro. Evelyn Matei, porque claro, lo dejó muy claro, valga la redundancia. Sí. El problema no está en la derecha, entre ellos, dijo, sino lo que hay Del enfrente. otro lado. Bueno, El riesgo Cuca. lo cierto es Pero que... bueno, tiró, ¿no? Lo de Boric, el peor gobierno Sí, de la vuelta de la democracia. Sí, es un exceso. El hijo de la historia, pero... No. Es cierto que no se va de la mejor manera, con una aprobación de solo del 30%. Es más o menos lo que sacó la candidata ayer, 27 puntos. Poco más, poco menos. El gran problema de Jara es Sí. esa, que es oficialista. No deja de ser oficialista. Con lo cual, eso es un peso para Claro. un mal gobierno. Es de izquierda, es comunista, es mujer. Y Tiene todas. Y la atacan por todos lados. La derecha para eso es mandada a hacer, ¿no? Ni hablar. Para esas Sí, cosas. y está bueno lo que decís y cómo describís en un discurso de la derecha muy potente hacia o sobre o contra todos esos factores que dijiste le dan a Janet Jara. Bueno, ni hablemos, lo charlamos el viernes, las propuestas que van a profundizarse, la propuesta de mano dura contra la inmigración, por el tema de inseguridad. Evidentemente, Katz no solo parte como favorito, sino tiene grandes chances de ser el nuevo De ser el presidente de Chile el 14 de diciembre cuando se vote, porque más allá de las cúpulas partidarias, que va a haber apoyos, como lo estamos viendo, creo que gran parte de los votantes de todas esas fuerzas van a terminar respaldando a Katz. Seguramente para él será la tercera, es así, quizás sea la vencida, acá lo contamos también. Él se presentó en el 2017 y sacó 8 puntos nada más. En el 2021 ganó la primera vuelta, pero perdió con Boric el balotaje. Y ahora, si bien salió segundo en la primera vuelta, con 24 puntos, no hay encuesta previa a la elección que daba ganadora a Jara, ninguna. Bien. Todas, ella fue medido con todos, con Katz, con Kaiser, con Matei, con Parisi, perdía en cualquier escenario con todos. Pero esto es política. Hay que jugar, ¿no? La tapa de página Esto, 12 le sí. pone un... Esto es política y yo creo que si llega a ganar es no solo un milagro político, sino Milagro. un batacazo nunca visto, ¿no? Tengo dos preguntas, A Pane. ver. La primera, cuando Boric ganó, ¿cómo fueron esas elecciones? Que vos dijiste, Boric salió primero, No, Katz o sea, segundo. No, Al revés, Katz ganó la elección. Ah. Más o menos con los votos de Jara, 27 puntos. Y Boric sacó 25. Ah. Lo que pasa que el balotaje, la sociedad chilena era otra, todavía estaban las consecuencias del estallido social. eso te iba a preguntar. Esa era mi segunda pregunta. Las fuerzas de centro izquierda estaban detrás de Boric. Claro. Boric era un emergente de esa lucha, había sido dirigente universitario. Y primó el miedo al fascismo o a la derecha. En ese caso fue Claro. esa. De hecho, termina ganando claramente con 55, 56 puntos en el balotaje, que van a ser, me parece, los números de esta elección. Y mi segunda pregunta era, ¿qué quedó de aquel Chile despertó?
La verdad que 6 años han pasado. Sí. Mucha decepción, mucha desilusión. El fracaso de la constituyente, ¿se acuerdan? ¿No? Una nueva constitución para cambiar la del Pinochet. Sí. Hubo 2 intentos, los 2 fueron fallidos. La primera con constituyentes dominados por la izquierda. Fracasó porque el pueblo votó y dijo que no. Exacto. Y al año siguiente, una constituyente con mayoría de derecha, que había ganado la gente de Katz, también la gente fue a votar y dijo que no. Con lo cual, todo quedó a mitad de camino, o a foja cero, si querés, porque no hubo... Quizá hubo una lectura equivocada de algunos sectores, sobre todo de la izquierda chilena, que pensaron que esa rebelión o esa revuelta era en contra del capitalismo o eran pro izquierda, y seguramente hubo de todo en esa movilización. Sí. Piñera salió indemne. Casi cae el gobierno de Piñera en aquellos momentos porque fue, sin embargo, salió adelante, convocó una constituyente, fracasó y ya Boric estaba en el poder, con lo cual se tuvo que hacer cargo de esos fracasos también, porque él impulsaba la reforma a la Constitución. Pero bueno, las cuestiones económicas, sobre todo el tema de los precios, no te digo la inflación porque no es un problema en Chile. En octubre hubo 0% de inflación en Chile. No es un problema, pero el salario no alcanza. Esto en la gran mayoría de la gente el salario no alcanza. Es cierto, los precios no suben, pero el salario son... de manera que me parece que las cuestiones que tenían que ver con la justicia social o con reparar derechos quedó de lado y surgieron 2 grandes problemas, el de la inseguridad y el de la migración. Claro. Y como dijimos el otro día, la derecha es especialista en mezclar ambos temas y decir, bueno, hay más inseguridad porque dejamos abierta la frontera. Narcotráfico, inseguridad y inmigración, ¿no? Fíjate que las posturas de mano dura fueron mayoritarias en la elección. Katz, Kaiser, ni hablar. Matei, Parisi. Los 4 candidatos de derecha, centro-derecha o ultraderecha, todos con la mano dura, además de las políticas económicas neoliberales. Pero eso, insisto, ha quedado en un segundo plano. Incluso, ¿sabés qué quedó en segundo plano? Y esto fue muy inteligente, Katz. Dejó de lado, o por lo menos en campaña, veremos si es presidente, la llamada batalla cultural, pelear contra el aborto, todo eso lo dejó contra las disidencias. Él sigue pensando lo mismo sobre eso, ¿no? Eso está claro. Pero Pink se mantiene callado, mutis por el foro. La gente en la campaña quería escuchar propuestas contra la inseguridad, contra la migración y en última instancia con la economía. Entonces, es cierto, la verdad que políticamente lo ha hecho muy bien. Hasta en el discurso está moderado, ¿no? Tranquilo, sin... Pero bueno, después hay que ver cuando está en el gobierno, ¿no? Si llega. Ayer escuchaba esto en su discurso de, casi victoria, hablando justamente de eso, echando a los ilegales, 300.000 dijo. Sí, efectivamente son 337.000 registros. Los mandó a la casa. Sí, él cree en la política de Trump, echarlos a todos. Claro. No, eso está claro. Además de desplegar soldados, hacer incluso algún muro. Otra política. ¿Qué América Latina se viene, no? Sí, la verdad que fue triunfo de la izquierda, pero la verdad que la perspectiva no es buena. Lamentablemente no es buena, pero bueno, hay un mes de campaña todavía. Todavía hay un mes de campaña. Hay un mes de campaña y el 14 de diciembre los chilenos van a decidir quién los va a gobernar. 14 de diciembre. 14 de ¿Es diciembre. domingo también? Es domingo también, balotage. Después hay una transición de 3 meses, larga transición. Claro. El 11 de marzo del 26 asume el nuevo gobierno, o el nuevo presidente o presidenta, que va a gobernar 2026-2030. Chiquitita, porque te tenés que ir. ¿Qué pasó con el voto obligatorio? No terminó marcando las diferencias que se pensaban. Se distribuyó casi con lo que marcaban las encuestas. Bien. Salvo que se acortó un poco la brecha, pero en líneas generales terminó no pesando decisivamente, decían, bueno, y más o menos se votó como marcaban las encuestas. Estamos a las puertas de un giro a la derecha, ¿por qué? Porque el 70%, casi el 70% de la población de Chile ayer votó derecha. Y bueno, y eso, si se repite, todos con Katz, Jara, la verdad que la tiene muy difícil, pero como dijo ella, seguiremos peleando.
Un mes de campaña. Queda un mes de campaña Que será en Chile. fuerte, será potente. Sí. Gran abrazo a mi querido amigo virtual Jorge Prado, que desde Chile me iba mandando. Yo estaba en pleno microteatro actuando. Ah, mira. Y él me iba mandando de a poquito algunos resultados desde Chile. Así que gracias, Giorgio, por esa amabilidad hacia mí. Cecilio Panela, Gracias por la invitación. gracias a usted por venir acá. Se Nos me va 2 pisos abajo. ¿Baja por escalera o por ascensor? Ahora por escalera. ¿Y subió? No, subí por ascensor porque Ah. estaba abierta la. Ah, estaba está bien, abierta y se dije- metió. No hizo ejercicio esta mañana. No. Ahora Bueno. sí, ahora bajamos por la escalera. ¿Panela de qué cuadro es? ¿Sabemos? Yo siempre creí que era de Racing, pero parece que es de Gimnasia, Bueno. con el corazón en la academia. Buah, qué mentiste olor. muchos años, Panela. No, corazón. Muy tripero está este estudio, así que vamos a escuchar música. Gracias, Pane. Por favor. Se va para la AM. Quédense, hay mucha cuenta regresiva hasta las 10 de la mañana.